Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las cartas más enigmáticas e intensas que se han escrito. Va dirigida a una comunidad, a una audiencia que estaba haciéndolo todo bien en la antigua y próspera ciudad de Éfeso. Es una historia de éxito, sí, pero también esconde una advertencia que la verdad resuena muchísimo hoy en día. A ver, pongamos en contexto. Imaginemos que nos llega una carta que primero nos pone por las nubes, que alaba nuestro trabajo, nuestra paciencia, lo sólido que somos en nuestras creencias y de repente, ¡pac!, nos suelta esta acusación tan directa. ¿Qué significa exactamente eso de abandonar el primer amor? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar juntos. Y es que esto no es una simple advertencia, un regaño, es un diagnóstico de algo mucho más profundo, de algo que se veía a simple vista. Para entenderlo de verdad hay que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a esa Éfeso del siglo primero, una ciudad llena de vida, pero también de muchísima presión. Lo primero que hay que dejar claro es que esta gente era ejemplar en un montón de cosas, o sea, teológicamente eran rocas, no se dejaban engañar por cualquiera. Además, trabajaban sin descansos, no eran ni ingenuos ni vagos. Esto hace que la advertencia sea más chocante, claro, porque la pregunta es inevitable. Si por fuera todo parece perfecto, entonces ¿dónde está el error? La clave entonces no está en lo que hacían, sino en el por qué lo hacían. Es como si el motor que movía toda la comunidad se comenzaba a gripar. Entonces el programa, como falta tantas veces o pasa tantas veces, fue un error generacional, un cambio sutil entre la primera y segunda generación de Efeso que se fue dando entre estas dos generaciones, primera y segunda generación de creyentes. Para entender el fondo de la cuestión hay que hablar el concepto de ágape. Y esto que no es simplemente un amor cualquiera, un cariño, es un amor radical, un compromiso total, una lealtad absoluta y es sacrificarlo todo. Sin esperar, absolutamente nada cambió. Y ese era el combustible de la primera generación. A ver si lo pueden entender bien. La primera generación llegó con una fe que estaba dispuesta a perder negocios, estatus social, por una convicción que le quemaba por dentro. Pero esta segunda generación, bueno, estos nacieron dentro de la fe. Para ellos era más una herencia que una revolución. Y poco a poco comenzaron a valorar más la seguridad que le daba Roma, que el sacrificio que debían tener. Justo en este momento, cuando la fe parece enfriarse, el Imperio Romano aparece con una presión brutal. A través de Domiciano prueba la lealtad de este grupo de creyentes. La cosa se fue caldeando poco a poco. La destrucción del templo en el año 70 fue un trauma tremendo para todos los cristianos. Ya veis, apenas, 20 años después, Domiciano sube la apuesta. Es justo en ese pic de tensión cuando se escribe esta carta a la gente de Éfeso. Lo de Domiciano era diferente. Otros emperadores eran divinizados después de morir, pero él exigió un culto en vida. Y eso, claro, era cruzar una línea roja para el cristianismo. Ciudades como Éfeso, que querían asegurar su prosperidad económica, no se lo pensaron dos veces y le construyeron templos. Esto, como es lógico, creó un conflicto tremendo para los cristianos que vivían allí. El castigo por decir no era simplemente la muerte inmediata, era algo más sutil, pero económicamente demoledor, la exclusión. Te convertías en un marginado en tu propia ciudad. La cosa era así de simple. Si eras leal al emperador, tenías acceso a todo. Al mercado, negocios, vida económica, etcétera. Pero si tu lealtad era a Cristo, te caía un boicot encima. No podías comprar ni vender. Para esa segunda generación cómoda, que valoraba la seguridad, esto era una prueba terrible a su fe. Y claro, cuando la presión de afuera aprieta tanto, surge una amenaza por dentro, una idea, una ideología. Te ofrece una salida fácil, un atajo para no sufrir, sin tener que necesariamente renunciar a la fe. O al menos eso es lo que parecía. Este grupo, los Nicolaitas, propuso una solución dentro de la iglesia que sonaba muy conveniente. Una manera de tenerlo todo, la seguridad que te daba el Imperio Romano y a la vez la salvación de la fe, el pack completo. Su lógica era, en el fondo, dualista, muy astuta. Argumentaban que como el cuerpo y el espíritu son dos cosas separadas, no había problema. Se podía servir a Dios con el espíritu en privado y al mismo tiempo hacer con el cuerpo lo necesario para sobrevivir, como arrodillarse, por ejemplo, ante el emperador. Total, simplemente era un gesto físico sin importancia, la justificación perfecta para ceder. Y es aquí donde la carta llega a su punto más álgido. Se acabaron las medias tintas y los atajos. La dualidad se acabó. La propia existencia de la dualidad como tal está en juego. El mensaje no puede ser más claro: volver al ágape radical, a ese amor total de la primera generación.
Y si no, la consecuencia es aterradora, la eliminación de su candelabro. Para nosotros hoy, la imagen de un candelabro es simplemente poético, romántico, abstracto también, pero para ellos tenía un peso histórico y emocional tremendo. Era, sin exagerar, una de las peores amenazas que podían imaginar. Hay que recordar que solo 20 años antes habían visto con sus ojos cómo los romanos saqueaban el templo de Jerusalén, y la imagen más icónica de ese saqueo está grabada para siempre en el arco de Tito en Roma, es de los soldados llevándose el gran candelabro de 7 brazos, la menora. Esta amenaza era muy potente para ellos, significaba que la presencia de Dios se iba, ese lugar dejaba de ser santo, quedaba expuesto, abandonado. Al final todo se reducía a esto. Era la convicción radical de los primeros contra la conveniencia práctica que tentaba a los segundos. O se mantenía la lealtad arriesgándolo todo, o se buscaba un compromiso para poder sobrevivir con comodidad. No había más opciones. Y esa es la pregunta que esta carta antigua nos deja. Esta es la reflexión profunda que nos deja nuestro corazón. Ya no solamente es una historia del pasado, es un desafío que no tiene fecha de caducidad. Cuando la convicción y la conveniencia chocan de frente, cuando los principios se enfrentan a la presión, ¿qué es lo que de verdad se pierde por el camino? Quizás el verdadero peligro no es la batalla que se pierde fuera, sino el amor que se abandona por el camino.